Vamos a charlar con Miguel Basse. Miguel es secretario general del bloque de la Unión Cívica Radical. Como diputado nacional representa al radicalismo bonaerense y vamos a charlar con él de los que nos viene pasando en la Argentina y del devenir, del futuro. Hola Miguel, buen día. Maximiliano Lequi te saluda. ¿Cómo estás? ¿Tanto tiempo? Miguel, ¿me estás escuchando? Buen día. No, no me está escuchando Miguel. Vamos a tratar de retomar la comunicación. Te decía, Miguel Basse es secretario general del bloque de la Unión Cívica Radical y es diputado nacional desde hace ya algunos años, y es una persona que conoce mucho de la política argentina porque ha ocupado sendos y varios cargos. Es interesante pensar en la Unión Cívica Radical hoy, ¿no? Sí. Porque la Unión Cívica Radical está construyendo las bases de una interna que puede ser muy pero muy fuerte, sobre todo con el resto de los partidos que integran Juntos por el Cambio. Recordemos que hubo una convención nacional. Hace pocos días atrás. Hace pocos días, y en esa convención nacional se eligió al hermano de Facundo, a Gastón Manes, como el presidente de la misma. Así es. Y en esa convención justamente se sacó una foto, que algunos dicen va a ser una foto histórica, porque posiblemente puede llegar a generar una interna, entre Morales, el gobernador de la provincia de Jujuy, y Facundo Manes. Y es interesante ver cómo cada uno dentro de la Unión Cívica Radical se va alineando en esa interna. Por eso también, digamos, hablar con Miguel o preguntarle, poder llegar a preguntarle a Miguel, si es que lo podemos llegar a conectar, hay que ver, digamos, qué va sucediendo en cada uno de los sectores. El que parece que se bajó definitivamente de la candidatura presidencial y sí quiere llegar a ser jefe de gobierno es Lustó, es Martín Lustó. Y así, bueno, cada uno va encolumnándose según lo que, digamos, la sociedad, dicen, les va pidiendo. Dicen que los radicales saben muy bien leer lo que les va pidiendo la sociedad. Y es por eso que Lustó se habría bajado de esa candidatura, no querría o no quiere, digamos, complicar a nivel nacional la interna, y hoy esa interna se estaría dando entre Manes y Morales. Veremos si después hay o no una fórmula de consenso. Bueno, para hablar de estos temas lo tenemos a Miguel Basse, que es diputado nacional, lo vuelvo a presentar, secretario general del bloque de la Unión Cívica Radical por la provincia de Buenos Aires, es diputado. Hola Miguel, buen día. Maximiliano Lequi te saluda. ¿Cómo te va tanto tiempo? Bien, bien, buen día, ¿qué tal? Bien, 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 gracias por la comunicación. Estuvimos ahí complicado tratando de engancharte. Bueno, Miguel, yo hablaba un poco de la Unión Cívica Radical y del devenir histórico de ella, y además de ser un partido centenario, es un partido con mucho diálogo y con mucho consenso en las diferentes etapas y en los diferentes periodos. ¿Cómo se paran de cara al futuro? Sí, la verdad es que somos eso, somos un partido acostumbrado a dialogar, incluso a debatir, y hasta muchas veces lo hacemos en público, pero la verdad es que, bueno, tenemos una institucionalidad que nos permite que la toma de decisiones sea justamente participada, digamos. La verdad es que intervienen en la toma de decisiones todas las provincias del país, en representación de los afiliados de todo el país, así que para nosotros eso es muy bueno, y de hecho la convención nacional del otro día fue una demostración de eso. Participaron todos los sectores, y la calidad de las exposiciones en el debate realmente nos hace pensar que el partido está atravesando un muy buen momento. Nosotros tenemos una recuperación muy importante en muchas provincias de la Argentina, donde tenemos realmente posibilidades de acceder a las gobernaciones en las próximas elecciones, y además tenemos una importante presencia dentro de Juntos por el Cambio a nivel nacional, que venimos fortaleciendo, digamos, nuestra propia presencia dentro de Juntos por el Cambio, y además estamos convencidos que hay que fortalecer a Juntos por el Cambio, porque hay que brindarle a la sociedad argentina
una alternativa distinta a la que representa el actual gobierno, ¿no? En base a todo esto que vos estás contando, describiendo, y que la verdad que uno comparte por la historia de la Unión Cívica Radical, el otro día el expresidente Mauricio Macri salió a hablar y le bajó, digamos, como a su tropa, o aparte digamos, de los miembros del PRO que lo siguen, que, bueno, ese diálogo y consenso hay que romperlo con el gobierno de alguna manera, y que no hay que darle más oxígeno, si querés, alguna palabra como para entenderse. ¿Por qué crees que salió a decir esto Macri cuando en realidad necesitó de ese diálogo y su consenso durante los 4 años de su gobierno? En realidad, yo no sé, primero cuando yo leí algunas de las críticas de Macri me pareció que estaba mal informado, porque si se refiere a las posiciones del radicalismo, a las posiciones que el radicalismo ha tenido en el Congreso de la Nación, seguro que está mal informado, porque el radicalismo en el Congreso de la Nación ha tenido posiciones muy, muy claras, no solo el radicalismo, la coalición cívica y en gran medida también el propio PRO. Hemos tenido posiciones muy claras y hemos sido absolutamente críticos y opositores a determinadas propuestas del Poder Ejecutivo y del oficialismo, y acompañamos otras. Por ejemplo, acompañamos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque estábamos convencidísimos que si no lográbamos resolver esa cuestión, íbamos a estar en una situación muy complicada todos los argentinos. De hecho, estamos en una situación cada vez más complicada desde el punto de vista económico, a pesar de que resolvimos la posibilidad del acuerdo con el fondo en ese momento. Si no lo hubiéramos hecho, el problema hubiera sido más grave. Así que yo realmente creo que, la verdad, me da la impresión de que esas expresiones de Macri son desafortunadas, y a lo mejor lo que buscó es, bueno, tener una declaración un tanto electoralista. Me parece que se equivoca. Yo sinceramente creo que nosotros desde Juntos por el Cambio lo que tenemos que tener es una propuesta muy clara a la sociedad. Tenemos que saber decirle a los argentinos hacia dónde vamos, cuál es el rumbo de la economía, cuáles son los pasos que vamos a ir dando en el proceso para recuperar la economía. Y lo que tenemos que hacer es prepararnos realmente mucho, garantizar la unidad de Juntos por el Cambio, garantizar que vamos a tener una propuesta unificada, que no vamos a tener diferencias y discusiones entre nosotros, y llegar al gobierno y empezar a hacer las cosas bien desde el primer día. Porque lo que sí estoy seguro es que no podemos volver a cometer errores. Y digo volver porque en el gobierno de Macri algunos errores se cometieron y hay que asumirlos. Por eso digo, me parece que tenemos que trabajar con mucha seriedad, porque la realidad de la Argentina demanda eso de todos los partidos políticos. Bueno, hablando de esa seriedad, se vio una foto, más allá de la disputa que seguramente vaya a haber en los próximos meses dentro de la Unión Cívica Radical, por la posición de Manes y por la posición de Gerardo Morales, que parecen ser en principio los que van, digamos, como picando en punta, aunque también tienen otros nombres, como el gobernador de Corrientes, etcétera, que podrían llegar a ser candidatos a presidentes. Ahora, la pregunta es, ¿esto se va a zanjar en una interna o ustedes piensan ir con una fórmula única a la interna con el PRO? No, esto seguramente se va a resolver por acuerdo. Okay. ¿Quién es el candidato de la Unión Cívica Radical? Okay. Los dos están trabajando, Facundo y Gerardo, los dos son muy buenos candidatos, cada uno con un perfil distinto, pero los dos son muy buenos candidatos, y además los dos están trabajando convencidos de que esto hay que resolverlo por acuerdo, y bueno, y en la propia convención hubo una demostración clara en ese sentido, digamos, en el sentido de que además son amigos, tienen una propuesta bastante parecida a pesar de que tienen perfiles distintos, y podría, sí, con toda tranquilidad aparecer algún otro candidato, pero lo cierto es que el radicalismo, en definitiva, o desde el radicalismo vamos a trabajar para llegar con una propuesta radical a la PASO, pero unificada, que pondremos a disposición de la gente, y la gente definirá en esas primarias abiertas quién tiene que ser el candidato de Juntos por el Cambio, si es el nuestro o si es un candidato de otro partido. Pero además después nosotros vamos a trabajar decididamente dentro de Juntos por el Cambio
convencido, como yo decía recién, que la unidad de este frente es una cuestión estratégica, ¿no? Martín Lustó seguramente sea precandidato en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿En la provincia de Buenos Aires también van a presentar lista propia? Sí, vamos a trabajar para tener un candidato. De hecho, estamos por ahora, si se quiere, en una etapa anterior, porque estamos trabajando seriamente en esto de la instalación de un candidato a presidente. Estamos trabajando mucho en lo institucional, en la provincia de Buenos Aires, digamos, con cuestiones que también están vinculadas con el estudio de proyectos, de propuestas para la provincia, pero va a llegar un momento en el que sí, que efectivamente, bueno, vamos a avanzar en la definición de algún candidato propio, que como digo, pondremos a voluntad, digamos, pondremos a disposición de la decisión de Juntos por el Cambio para ver si puede ser el hombre o la mujer del radicalismo que sea candidato en ese momento, ¿no? Pero me parece bien, me parece lógico, me parece que el radicalismo tiene que asumir ese desafío a nivel nacional y en todas las provincias, porque tenemos propuestas y además tenemos nombres como para encabezar esas propuestas. Andrés Apoc, pregúntale a Miguel, por favor. Miguel, buenos días. Te quiero hacer una pregunta porque venís hablando sobre del consenso de la UCR con Juntos por el Cambio y te quiero preguntar si el límite de la UCR es Javier Milei, porque desde diferentes lados de Juntos y del PRO se habla de una posible alianza con Milei. ¿El límite para ustedes es él? ¿Son los libertarios? Mira, ¿sabés lo que pasa? El tema es este. El tema es que si nosotros llegamos al gobierno, tenemos que llegar al gobierno con un programa para resolver los problemas de la Argentina. Lo que no podemos hacer nosotros es llegar al gobierno para ver qué hacemos después. No podemos intentar ganar una elección para ver al otro día de que asumimos el gobierno cómo empezamos a gobernar en la Argentina. Uno de los temas centrales, por ejemplo, para tomar un ejemplo nada más, uno de los temas centrales que tenemos hoy en la Argentina es el problema de la educación. Sí. Si nosotros queremos resolver el problema del crecimiento y el desarrollo de la Argentina, y si queremos resolver el problema de muchos de nuestros chicos y jóvenes que hoy no consiguen trabajo, que están en una situación muy, muy complicada, tenemos que apostar seriamente a la educación. Apostar seriamente a la educación significa levantar la calidad educativa desde el preescolar, es decir, desde la inicial, primaria, secundaria y hasta universitaria. La Argentina fue un país con mucho potencial cuando tenía mucha calidad educativa, por ejemplo hasta la década del 60. Ahora, cuando empezó a caer la calidad educativa en la Argentina, la calidad de la educación pública en la Argentina, lamentablemente entramos en una decadencia importantísima como país. Ese es un tema central que tiene que atacar el próximo gobierno, que lamentablemente no lo hizo pero que el próximo gobierno lo tiene que tomar. Ahora, Milei plantea que la educación pública es un gasto. Entonces, si nosotros vamos a compartir una propuesta política desde nuestro punto de vista planteando que la educación pública es la inversión más importante, con un sector que plantea que la educación pública es un gasto que debería ser evitado, estamos muy complicados. Por eso yo digo que tenemos que tener, coincidencias en aspectos que son fundamentales. ¿Vos crees, Miguel, que a veces, digamos, desde algunos sectores, si querés, le pongo el sector de Javier Milei, se tiran, digamos, títulos como para que los medios levanten y terminen instalando, digamos, la idea de él como candidato a presidente? Esto te lo pregunto más como por tu experiencia y tu expertise política, porque, digamos, es incomprensible hablar de la libertad de comercio para vender órganos, o hablar de la libertad en la Argentina de hoy, digamos, con la precarización económica que hay, de que cualquiera pueda tener un arma y pueda salir con un arma a la calle. Parecen ideas medias descabelladas, pero ¿por qué se tiran estas propuestas? Es que yo creo que realmente son, por un lado creo que efectivamente hay un discurso populista de derecha también, que tiende a dar respuestas a posiciones tan extremas que terminan siendo marginales. Por ejemplo, esto de poder vender órganos, esto es una locura, esto es realmente
no sé en qué etapa de la historia se pudo haber concebido semejante barbaridad. Pero está claro que en los tiempos que hoy vivimos, todos tenemos que hacer el esfuerzo para que nadie tenga que vender un órgano. Claro, pero vos fíjate que nos obliga a hablar de la locura para decir esto está mal. Porque, digamos, si no, yo no te lo estaría preguntando, si un candidato a presidente no lo estaría diciendo. Sí, pero yo creo sinceramente que hay algunas cuestiones que pueden ser exageraciones, pero otras cuestiones las plantean realmente desde algún nivel de convicción, porque están tan convencidos de que hay que ir a ultranza con ese planteo libertario, que terminan diciendo cualquier cosa. Por ejemplo, el tema de las armas. ¿Cómo es posible que alguien... Bueno, a ver, en Estados Unidos hay gente que sostiene esto, y ahí tenemos el resultado, o tienen el resultado. Entonces, la verdad es que plantear que en definitiva cada uno se tiene que defender comprándose un arma es volver a la selva, digamos, en que cada uno, el más fuerte vence al más débil. Entonces me parece una locura. Nosotros tenemos que trabajar en otra dirección, nosotros tenemos que garantizar educación pública del estado de calidad, tenemos que garantizar seguridad del estado de calidad. Por supuesto tenemos que reducir también el déficit fiscal, tenemos que reducir los costos de la política, tenemos que terminar con la corrupción en el Estado, pero tenemos que garantizar un Estado que garantice estas cuestiones. Por eso digo, me parece que ahí tenemos diferencias más que importantes, porque en definitiva cuando Milei incluso desde el punto de vista económico plantea el tema de varias monedas, está equivocado, y como bien le contestó el presidente de la Corte, en la Argentina nosotros tenemos una constitución que dice lo contrario, entonces habría que empezar por reformar la constitución. Pero más allá de eso, cualquier economista serio plantea que hoy en la Argentina un planteo de esa naturaleza es absolutamente inviable, lo mismo que cuando plantea que hay que terminar con el Banco Central. Todos los países del mundo tienen Banco Central. En Estados Unidos también hay un Banco Central, aunque no se llame Banco Central. Entonces me parece que son planteos que no resisten ningún análisis serio y que están orientados, están orientados a buscar votos, pero también creo que en definitiva se hacen desde algún nivel de convicción, aunque nos parezca mentira, respecto de estas cuestiones, ¿no? Miguel, gracias por estos minutos con mi programa y con Radio Sónica. El abrazo de siempre. No, gracias a vos. En serio, muchísimas gracias. El abrazo de siempre. Miguel Base, diputado nacional por la Unión Cívica Radical, es secretario general del bloque y conversó en la mañana del arranque de todos los temas de agenda nacional.